Hola a todos y todas, bienvenidos a un vídeo más del taller de la investigación cualitativa. Este es un vídeo para una ponencia que debo realizar para la 24ª edición del Congreso sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones de la Universidad de Louisiana de Lisboa. El título de esta conferencia es 24/7, un análisis de la modalidad interna de las empleadas de hogar migrantes desde la Grondon Theory, y el subtítulo es Las eternas cenicientas. Esta ponencia está basada en una investigación que yo realicé, a través de la cual escribí un artículo que ya lo dejaré también colgado. También está publicado en la revista de este congreso. De todas maneras, dejaré el link por si acaso a alguien le interesa o no lo encuentra, para que lo podáis echar un vistazo. Bien, esta investigación que yo he realizado está hecha desde la Grondon Theory o desde la teoría fundamentada, en la cual yo he abierto dos líneas de investigación para poder triangular toda la información posible junto con la información, junto con la búsqueda de bibliografía antropológica, sociológica, etcétera, en los gestores bibliográficos como ResearchGate, Web of Science, Scopus, etcétera. Bien, se han abierto esas dos líneas para triangular la información que dan las empleadas de hogar migrantes, y por otro lado la segunda línea es la información que podían dar los empleadores, perdón, de esas empleadas de hogar migrantes, para triangular la información, para contrastarla y evidentemente no caer en posiciones maniqueas, ni dicotómicas, ni polarizadas. Bien. El caso de España en cuanto a las empleadas de hogar migrantes es muy curioso, porque España fue un país de emigración desde los años 50 aproximadamente hasta los años 70, más o menos sobre esa fecha. Fue un país de migración desde España a países europeos o incluso a países latinoamericanos como Venezuela, con la cual tiene una historia de migración, de políticas migratorias, de vínculos migratorios bastante curiosa también, por otro lado. México, Argentina, y otros países, evidentemente, como ya he dicho, como por ejemplo Francia, Italia, Alemania, Suiza, Holanda, etcétera. Bien, ¿qué ocurre? Que a finales de los años 80, sobre todo durante los años 90, y ya un boom a partir de los años 2000, hasta la crisis del 2008 aproximadamente, se dispararon la entrada de migrantes, sobre todo de migrantes latinoamericanos, y de migrantes rumanos y de migrantes marroquíes, pero en este caso lo vamos a centrar en las mujeres migrantes latinoamericanas, debido a que España pues había salido del franquismo, de repente se encontraba en un proceso de democracia, y sobre todo en los 90 España experimentó una bonanza económica pues que hacía mucho tiempo que no experimentaba, debido pues evidentemente a una bonanza económica mundial. Entonces, eso atrajo la atención de muchísimos migrantes, sobre todo en un primer momento dominicanos y poco a poco colombianos también, también ecuatorianos poco a poco, ¿vale? Cada uno tiene cada migración es muy distinta. Entonces, pero España se convirtió en un receptor de migración latinoamericana, sobre todo también por semejanza cultural, semejanza del idioma, y experimentamos en ese sentido un evento muy curioso, se llama la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es un proceso en el cual la mujer autóctona comienza
a acceder a otros nichos de mercado diferentes al de los empleos reproductivos, y estos empleos reproductivos quedan no exclusivamente, obviamente, porque lo seguimos viendo también, pero sí que es verdad que están muy ligados a la migración latinoamericana, es decir, el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, la atención doméstica está muy ligada a la migración latinoamericana, debido a que esta pues tiene un carácter muy afable, las mujeres tienen un carácter muy afable, se parecen muchísimo, tienen una semejanza cultural hacia los españoles. Entonces se empieza a crear un nexo entre la migración latinoamericana femenina y el empleo del hogar y el empleo de los cuidados. Vale. El empleo reproductivo se convierte en una vía de acceso para las mujeres latinoamericanas, en este caso para el acceso a permisos de trabajo, permisos de residencia y posteriormente procesos como la doble nacionalidad. De hecho, actualmente el empleo de los cuidados es prácticamente un paso obligado, entre comillas, para las mujeres latinoamericanas, sobre todo que vienen solas o que vienen a través de las cadenas migratorias, como las que planteaba Claudia Pedone. Se convierte en un empleo transitorio en algunas ocasiones, en otras ocasiones se convierte en un empleo para toda la vida, porque este empleo les permite generar una serie de ingresos y realizar el proceso de arraigo, ya que el empleo reproductivo se hace casi siempre de puertas para adentro, siempre dentro de la casa, siempre cuidando, siempre al servicio de alguien. Entonces, ahí la razón por la cual muchas de estas mujeres consiguen un empleo de trabajo doméstico nada más llegar, o ya lo tienen apalabrado con ya un familiar que está aquí a través de esa red migratoria, esa cadena migratoria, ya tiene un trabajo apalabrado para ella con alguien, o lo consiguen poco después de llegar, em, pero siempre orientado a la consecución de los permisos, dependiendo también de cada país. El tiempo para conseguir los permisos es diferente en algunos casos, como por ejemplo la República Dominicana me parece que son 5 años, en el caso de Ecuador son 2. Entonces, pues es prácticamente ya casi un paso obligado. De hecho, ya casi nunca se espera que una empleada de hogar sea española. Se espera casi siempre que sea latinoamericana. He ahí una de las cuestiones que yo intenté tratar en las entrevistas que yo hice a las chicas, que es cómo algunos sectores de la sociedad ven al empleo doméstico, a la ayuda doméstica, la ven como una especie de esclavitud moderna. Es decir, consideran que el empleo doméstico no es un trabajo, sino una especie como de prácticamente de poner, prácticamente de insertarle unos grilletes a la mujer latinoamericana por el hecho de haber llegado hasta aquí. No quiero entrar en ese debate, obviamente. Sí que es verdad que algunas mujeres han hablado acerca de las condiciones en las que pueden trabajar en algunas ocasiones, que han trabajado en condiciones muy duras. Se han encontrado con todo tipo de empleadores también, se han encontrado con empleadores pues, que la tratan como familia, otros empleadores que la ven pues, prácticamente como una criada, y hablan sobre todo de las jornadas y de muchas veces los pocos descansos que pueden llegar a tener. Bien, cuando hablamos de el empleo doméstico como si fuera una moderna esclavitud, bueno, sí que es verdad que la mujer latinoamericana como empleada de hogar empieza a sustituir a la mujer autóctona, o sea, la señora de la casa empieza a sustituirla en su trabajo doméstico, es decir, en las tareas domésticas. Las tareas domésticas muchas veces no tienen fin. Es decir, cuando muchas veces
una persona que se dedica a las tareas domésticas se levanta desde por la mañana y empieza a hacer las tareas domésticas y no parecen terminar nunca. Entonces, en este caso, las tareas domésticas están asociadas a un contrato, a una relación contractual. Es decir, la empleada de hogar recibe una remuneración económica a cambio de la realización de esas tareas domésticas. Sin embargo, sí que es verdad que algunas de ellas han hecho hincapié en que si el dueño de la casa, si el empleador necesita algo durante sus descansos, no tienen descansos. Es decir, tienen 2 horas para descansar o 3 horas para descansar y el descanso no se les está permitido prácticamente cuando este empleador está enfermo, necesita algo, han llegado, por ejemplo, hijos a la casa, cualquier evento que pueda surgir durante el descanso de la empleada de hogar se convierte en horas de trabajo. Esto es, obviamente, ya no solamente encontramos la división sexual del empleo para hacer, para poder llegar a ese, a, vamos a decirlo como a ese culmen de que la empleada de hogar no tiene descansos, sino también hacia pues un pensamiento muchas veces colonial, muchas veces han contado pues episodios de racismo, obviamente, en los cuales ellas no solamente son las empleadas de hogar, sino que son las sirvientas porque vienen de las antiguas colonias que eran los sirvientes de la corona española. Tampoco quiero entrar en ese debate acerca de si realmente el racismo está presente debido a esa relación, ese hilo conductor colonial de que unía la metrópolis con la antigua colonia y se ha creado un racismo que hace que la empleada de hogar migrante no sea vista sea vista como, pues, como prácticamente como alguien al servicio de. Sí que es verdad que el racismo ha evolucionado muchísimo, es un mecanismo que se prácticamente es muy civilino, se ajusta a las nuevas condiciones, se ajusta a las nuevas, sí, se ajusta a las nuevas idiosincrasias, se ajusta a las nuevas relaciones entre los paisajes y sí que es verdad que muchas de ellas han manifestado que sí que han sufrido episodios de racismo debido a su origen étnico, su origen racial, em, y que está unido, obviamente, a su posición como empleadas de hogar. Pero evidentemente no podemos generalizar ese racismo, o sea, no podemos realizar esos testimonios de racismo, no podemos pensar que todas las empleadas de hogar migrante han sufrido racismo, todas han sufrido explotación laboral, todas han sufrido acoso sexual, que también una de mis investigaciones pasadas fue acerca del acoso sexual y muchas de ellas lo han recalcado. Sí que hay testimonios buenos y malos acerca de las vivencias que han tenido con sus empleadores, incluso con los hijos de sus empleadores, con la familia de sus empleadores también. ¿Cuál es el perfil actualmente más, vamos a decirlo, extendido de empleadores de mujeres de hogar migrante? Bien, en un primer momento, cuando España era un país de emigración interna del campo a la ciudad y emigración internacional desde España hacia Europa y desde España hacia Latinoamérica, quienes podían tener una empleada de hogar eran las clases, pues clase media alta, es decir, lo que llaman actualmente pues los señores, los que tenían un nivel adquisitivo bastante alto y eran sobre todo empleadas de hogar para esas familias
que eran una familia con muchas veces varios hijos y la empleada de hogar, que muchas veces eran chicas llegadas del campo, chicas llegadas de los pueblos, de las zonas rurales, se encargaban de servir en esas casas, de hacer las veces de ayuda doméstica, de criada, de sirvienta, podemos darle el nombre que cada uno deseemos. Bien, con la llegada de la mujer latinoamericana, que en un primer momento, por ejemplo, Carmen Gregorio Gil estudió la migración dominicana hacia la Comunidad de Madrid. La estudió aproximadamente en la primera mitad de los años 90 del siglo XX. Entonces, estas empleadas de hogar eran sobre todo empleadas de hogar de familias que se encontraban en zonas de Madrid como Aravaca, que era una zona de clase media alta. Entonces, ese era el perfil que se tenía de los empleadores de hogar de las mujeres migrantes en los años 90. Pero ¿qué ocurre? Ha habido una evolución. España se ha convertido en un país con población muy envejecida debido a la alta esperanza de vida, a la calidad de vida también. Entonces, ¿quiénes son los que actualmente, sobre todo, demandan la presencia de mujeres migrantes en su casa para ejercer tareas domésticas? La población de la tercera edad. Porque poco a poco estas personas van perdiendo la vigorosidad, van perdiendo esa fuerza que les caracterizó en muchas ocasiones en su juventud y necesitan ayuda. Ayudas, sobre todo cuando ya la persona empieza a ser dependiente, cuando ya empieza a sufrir enfermedades. Entonces, es bastante común que nos encontremos que muchos ancianos tienen una empleada doméstica en su casa y esta está interna. Sobre todo en zonas rurales también. En zonas rurales, las zonas rurales se caracterizan por tener población muy envejecida que se ha negado a abandonar, a abandonar el enclave, sus hijos a lo mejor viven en ciudades o viven incluso en otros países, y entonces cuentan con la presencia de una empleada de hogar migrante que se encarga de sus cuidados, se encarga de su alimentación, se encarga de su vestido, se encarga de acompañarles al médico, se encarga de la limpieza de la casa, se encarga de cuidarles, de darles compañía, y eso hace que muchas veces la lejanía que tienen eh, de sus propios hijos, que a lo mejor viven en la ciudad, viven en ciudades como Sevilla, como Barcelona, como Madrid, como Bilbao, incluso viven fuera de España, esa lejanía que tienen de ellos, que se encuentran sin ese apoyo al lado, sin ese apoyo personal, sin ese apoyo aquí, evidentemente empiezan a desarrollar emociones incluso paternofiliales, o sea, relaciones paternofiliales con la empleada de hogar migrante. Y la empleada de hogar migrante, debido a los hijos que tienen el país de origen, que la familia que no se ha roto, pero sí que es verdad que se ha reestructurado, es decir, ha pasado de ser una familia nuclear a ser una familia transnacional, es decir, una familia que una parte está en un país y la otra parte en otra. Es decir, jefas de hogar que emigran hacia otro país normalmente económicamente más desarrollado para ejercer cuidados, pues evidentemente al no tener a la familia a su lado empieza también a desarrollar sentimientos de afinidad con sus empleadores, a los que empiezan a ver casi como unos padres que la protegen, se protegen mutuamente, es decir, la empleada de hogar cuida de ellos y ellos se encargan de que la empleada de hogar no le falte nada. Muchas veces, algunas veces incluso muchos empleadores contaban, es que solamente la tenemos a ella, es que no tenemos a nadie más, es que nuestros hijos están fuera y ellas contaban lo mismo, es que yo no tengo aquí a mi familia, es que mi familia está en mi país de origen. ¿Y a quién tengo? Pues tengo a mis empleadores que me tratan algunas veces como una hija. O sea, como con ellos, salgo con ellos, veo la televisión con ellos, lo único que me encargo de sus tareas domésticas. Eso también es muy importante recalcar a la hora de entender
las relaciones que se crean entre el paisaje femenino migrante latinoamericano y ese paisaje empleador de esas mujeres. Lo que sí que algunas recalcaban también es que, bueno, algunos hijos de empleadores que sí que entrevisté y las propias mujeres migrantes recalcaban que en algunas ocasiones la relación inicial, el inicio de la relación se caracterizaba por la desconfianza de un sujeto que viene de fuera, que no comparte nuestra misma pues, visión cultural, no comparte nuestra misma forma quizás de ver las relaciones, por muy semejante que sea culturalmente hablando. Algunas hablaban incluso de que la condición era, no, no quiero que sea negra, o sea, es decir, quiero que sea, me da igual que sea latinoamericana, pero por favor que no sea negra, que no sea ni afrocolombiana, ni dominicana, no, no, quiero que sea caucásica, me da igual, pero que no quiero que sea negra. La mujer migrante, evidentemente, eh, ya no solamente ejerce los cuidados aquí, como hemos hablado antes, de que tiene la familia, queda en el país de origen y ya se viene aquí a trabajar, vamos a hablar ahora de la familia transnacional. Es decir, es muy curioso ver cómo se crea una cadena de cuidados, una cadena global, una cadena transnacional de cuidados en la cual la mujer migrante ejerce unos cuidados de forma personal en el país de recepción, por ejemplo, en este caso en España, mientras que ejerce unos cuidados que no son personales en el país de origen. Es decir, mientras que aquí se encarga de cuidar de las comidas, del vestido, de la limpieza, de la salud de sus empleadores, en el país de origen, la mujer migrante se encarga del cuidado mediante las remesas económicas que manda en algunas ocasiones, pues mensualmente, mm, bimensualmente, a los hijos que quedan a cargo de otras mujeres en el país de origen. Es decir, es muy curioso ver esa línea de la que hablaban de la que hablaban autoras como Herminia González Torralbo o Hochschild. Hablaban de esa cadena de la mujer migrante decide venir, en este caso a España, a cuidar sobre todo de población anciana actualmente, o de niños también, ¿vale? Vamos a decirlo todo. También viene a cuidar de niños, mientras que deja a su familia en el país de origen al cuidado, pues normalmente de las abuelas, las hermanas o incluso contratando a una cuidadora en el país de origen para que cuide a sus hijos. Es muy interesante esa cadena que se forma de cuidados globales y también lo que Hochschild llamaba plusvalía del afecto. Es decir, la mujer migrante evidentemente se encuentra separada de su familia por este tema laboral, por este tema de migración y empieza a desarrollar esos sentimientos, lo que hemos hablado antes, hacia sus cuidadores o hacia los hijos de sus cuidadores, hacia los hijos, perdona, hacia las personas que cuida, que pueden ser ancianos o pueden ser incluso niños también. Puede ejercer como la babysitter de muchísimos niños aquí en España. Entonces es interesante también ver esa plusvalía del afecto, ver cómo ante la falta de la familia, ante la falta de ese grupo de origen, empieza a sentir cada vez más cariño, más amor por las personas que la tienen empleada. También hay una problemática, una temática muy interesante de analizar, que es cómo la mujer migrante ya no solamente es en algunas ocasiones una cenicienta, cuando se encuentra con empleadores que básicamente la tratan como una criada, que no deciden tener ciertas distancias con ella, sino que también se convierte en una cenicienta en el país de origen,
cuando la familia ya no demanda remesas económicas relacionadas con bienes de primera necesidad, como es el alquiler, la comida, la salud, la educación, sino que poco a poco van demandando dinero para otras cuestiones, como es juguetes, ciertos, por ejemplo, móviles, ordenadores, eh, mm, muchas veces bienes de los que evidentemente nos hemos acostumbrado a tener, como es por ejemplo smartwatch o ropa, ropa cada vez con más asiduidad, por ejemplo, pedir dinero para ropa, pedir dinero para viajes también, es decir, viajes que quieren hacer los hijos, los nietos de la mujer migrante, la hermana, la sobrina, es decir, pedirle también dinero cada vez para necesidades más superfluas, para necesidades que no son, para bienes que no son de primera necesidad. Entonces es muy curioso ver cómo muchas de ellas hablan como con una ambigüedad acerca de esa situación, es decir, son mi familia, los quiero consentir, yo me he venido aquí, me siento culpable y les envío dinero para esos caprichos, vamos a decirlo así, pero mientras tanto yo es que algunas contaba, yo estoy aquí lavando culos, perdón por la palabra, estoy lavando culos aquí en España para que mi familia me pida no solamente dinero para alquiler, para comida y para todo, sino también me pida dinero para caprichos que creo que pues se lo pueden costear ellos de alguna manera. Yo les quiero ayudar, pero algunas veces me sangran. O sea, algunas hablaban de que piensan que la gente que en España crecía el dinero en los árboles, ¿no? Entonces, hablan de esa situación en la cual muchas veces aquí ya sufren una dislocación, es decir, aquí son vistas como criadas, como empleadas de hogar que básicamente no deberían tener ni siquiera un salario, porque em, las tareas domésticas nunca han sido remuneradas, o sea, no deberían ser remuneradas. El trabajo en una casa debería hacerse porque sí, no debería hacerse a cambio de dinero. Y por otro lado, se sienten dislocadas también en su país de origen porque sienten que su familia demanda cada vez bienes de los que una persona pues podría, no podría, bienes que no son de primera necesidad, como es la salud, como es la educación, como es el vestido, la alimentación, otros bienes mucho más superfluos. Estamos llegando ya al final del vídeo y me gustaría hablar de una parte de la entrevista. Yo la orienté a saber cómo habían eh, estado ellas durante el confinamiento. Evidentemente, el confinamiento fue un evento prácticamente sin parangón, ya no solamente en España, sino en todo el mundo. Mm, y a mí me gustaría saber, pues, cómo se encontraban ellas durante el confinamiento, debido a que yo ya tenía experiencias previas de haber hablado con algunas de ellas acerca de cómo se sentían dentro de la casa siendo empleadas de hogar. Entonces yo pensé para mí, pues evidentemente el confinamiento para ellas debió ser ya no solamente el confinamiento en sí, sino un doble confinamiento. Es decir, son mujeres que pasan el día dentro de la casa trabajando para sus empleadores, trabajando en las tareas domésticas y de repente el poco esparcimiento que tienen, que pueden salir a la calle con sus amigas, pueden salir a dar un paseo, dependiendo de dónde estén, pueden irse al campo, pueden irse a un centro comercial, pueden irse a una cafetería, pueden irse a casa de otra amiga, pueden tener descansos e irse a un piso que puedan tener alquilado. De repente esos descansos ya prácticamente ni existen. Ellas hablaban sobre todo de cómo se extinguió ese break que ya pueden hacer de forma diaria
o cada 15 días o cada mes podían tener un fin de semana al mes que se podían ir, o cada 15 días o cada mes y medio, dependiendo de cómo lo hubiesen acordado inicialmente con sus empleadores. Cómo ese break desapareció por completo, cómo se encontraron doblemente confinadas, es decir, ya no solamente se encontraban haciendo las tareas domésticas, sino ya ni siquiera tenían la posibilidad de tener un momento de esparcimiento. Es decir, ya si antes estaban predispuestas a que si durante su descanso los empleados necesitaban algo, ahora sabían que esos descansos nunca iban a ocurrir. Es decir, esas 2 horas de descanso se iban a convertir en 2 horas de trabajo más. O sea, solamente iban a poder descansar las horas que estuvieran durmiendo. Muchas de ellas también recalcaron sobre todo el miedo al contagio, el miedo al despido, porque si se contagiaban eran ellas las que se encargaban de ir a la compra, de ir, por ejemplo, a la farmacia, y que si en esos momentos se contagiaban, ellas probablemente que su trabajo se posicionara de repente en la cuerda floja, se posicionara en un brete y fueran despedidas y ya no tuviesen ni siquiera dónde ir. Es decir, fuesen expulsadas de la casa y de repente se encontrasen en la calle al merced del virus, que puedan ser denunciadas por encontrarse en la calle, no podían entrar dentro de la casa, entonces era un miedo que a ellas les afectó muchísimo, sobre todo a nivel emocional y a nivel psicológico, porque obviamente también tenían el miedo de que su familia estuviese bien, de que su familia se contagiara en el país de origen, de que su familia sufriera despidos en el país de origen debido pues, debido a que la pandemia también afectó económicamente a todos los países. También otra de las grandes que dentro de las grandes problemáticas que yo quería investigar era cuando hablábamos de las emociones, hablábamos de esas emociones que se crean, de esos vínculos afectivos que se crean entre empleada y empleador. También quería hablar acerca de la muerte, es decir, cuando una mujer migrante que trabaja como empleada de hogar, sobre todo se orienta se orienta a trabajar con personas de la tercera edad, tiene que saber que la muerte muchas veces para ellos es inminente. Entonces, bueno, pues muchas de ellas me contaban que sí que habían sufrido y que los primeros episodios de muertes de empleadores habían sido muy traumáticos para ella, porque claro, se quedaban sin trabajo. Y ellas también hacían su propio duelo porque poco a poco pues las personas normalizaban la situación en la que se encontraba de empleada de hogar y creaban vínculos con esa persona y de repente pues esa persona ya no estaba, se tenía que buscar un nuevo trabajo y era un duelo muy silencioso, un duelo que ni siquiera pueden hablar con su familia porque su familia depende de ellas en el país de origen y es un evento que muchas veces se pasa por alto cuando se investiga sobre todo en la, en, se investiga sobre todo para eh, tener conocimiento acerca del empleo doméstico en el caso de las mujeres migrantes, es decir, el duelo que se pasa cuando la empleada de hogar pierde a su empleador. Siempre hablamos del duelo que pasa a la familia cuando se muere una persona, pero qué ocurre con la empleada de hogar cuando se muere su empleador, su empleadora? ¿Qué ocurre con ella? También sufre. Sufre no solamente porque ha desarrollado sentimientos hacia esa persona y sufre porque lo más probable es que se quede sin trabajo y que tenga enseguida que buscar, tenga que hacer un duelo muy silencioso para enseguida volver a moverse, para encontrar un nuevo trabajo, ya que necesita, por un lado, evidentemente, como todos, el dinero y la familia depende de ella. O sea, qué lugar ocupa la mujer migrante, ya no solamente no podemos hablar de un lugar muy concreto dentro podemos decir, de una pirámide que es la sociedad española, sino que
la mujer migrante ocupa un lugar, vamos a decirlo, multisituado, porque evidentemente em, cuando una persona migra, eh, tiene un bagaje cultural detrás, tiene un pasado en su país de origen, tiene una familia y sobre todo ahora en la migración transnacional que evidentemente une, simultánea el país de origen con el país de recepción, la casa en la que trabaja la mujer migrante con la casa en la que vivía antes de emigrar. Es decir, el lugar que ocupa, analizar el lugar que ocupa la mujer migrante como empleada de hogar es multisituado. ¿Por qué? Porque ocupa varios espacios a la vez, tanto en el país de origen como en el país de recepción, tanto en la casa en la que trabaja como en la casa en la que vivía antes de migrar, tanto en la familia para la que trabaja tanto como en la familia de la que es originaria. Es decir, que un lugar ocupa, es algo que evidentemente se debe seguir creando conocimiento acerca de ese, más allá de lo que ya tenemos, de toda esa bibliografía de Carmen Gregorio Gil, de Sandra Gil Araujo, de Adriana González Gil, de Herminia Torralbo. Es decir, tenemos que seguir creando conocimiento basándonos en todas esas autoras y autores para seguir analizando qué lugar ocupa la empleada de hogar migrante, tanto aquí como allí. Muchas gracias.